¿Qué habría pasado si en el año 711 un pequeño grupo de guerreros musulmanes no hubiera cruzado el estrecho de Gibraltar? ¿Cómo podría un evento tan fugaz desencadenar una cadena de decisiones que cambiaría el destino de un continente entero? Esta es la historia de una tierra donde convergieron tres grandes religiones y donde 8 siglos de luchas forjaron un carácter indomable. El choque no solo fue de espadas, sino de ideas, fe y supervivencia, creando un mosaico complejo que aún resuena en nuestro presente. Pero detrás de cada batalla, cada alianza rota y cada traición, se esconden elecciones humanas con consecuencias irreversibles. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Conferencias Históricas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Imagina una península bañada por el sol, donde durante siglos se escucharon juntos el llamado del muecín, el repicar de las campanas cristianas y las plegarias de las sinagogas en una misma calle. En ese escenario no solo se libraban guerras, sino también se traducían textos que devolverían a Europa los tesoros perdidos de la sabiduría antigua. Fue un tiempo único, donde eruditos de distintas creencias colaboraban y donde la semilla de la Europa moderna comenzó a germinar entre tensiones y esperanzas. Pero esta coexistencia frágil estaba a punto de ser puesta a prueba por fuerzas implacables. Pensemos en la España visigoda, un reino federado gobernado por un rey elegido por la nobleza, donde la unidad era una ilusión. Los visigodos, que trajeron una forma de cristianismo considerada herética, se convirtieron al catolicismo a finales del siglo VI, pero las divisiones políticas persistieron. La mayoría de la población, descendiente de romanos e íberos, veía a sus gobernantes como extraños invasores, mientras el poder real residía en manos de magnates locales. La vida cotidiana era dura, ciudades otrora prósperas caían en ruinas y la educación sobrevivía apenas en monasterios aislados. Sin embargo, las conexiones con el exterior no se habían perdido. El mar Mediterráneo seguía siendo una arteria vital para el comercio, donde el oro y la plata españoles, el aceite de oliva, el vino y la lana eran preciados en mercados lejanos. Al otro lado, en la antigua provincia romana de África, se desarrollaban acontecimientos dramáticos que influirían en la península. Los pilares de Hércules, como llamaban los romanos al estrecho de Gibraltar, no solo separaban continentes, sino que también unidos a destinos entrelazados. Pero ¿qué destino había preparado el choque de estos mundos? El colapso del Imperio Romano abrió la puerta al caos y a la emergencia de nuevos poderes, pero también sembró las semillas de un futuro incierto. La invasión visigoda fue solo un episodio en la continua lucha por el control y la identidad de la península. La débil estructura política, las tensiones religiosas y las diferencias culturales crearon un terreno fértil para un conflicto mayor. Cada decisión, desde la conversión religiosa hasta la elección de un líder, fue un paso hacia un destino inevitablemente turbulento. Y entonces llegó el año 711. Un pequeño grupo de guerreros musulmanes cruzó el estrecho, y con ellos, el mundo cambió para siempre. Este evento, que podría parecer una mera invasión, fue en realidad el catalizador de un proceso que transformaría a España en una potencia global. La llamada Reconquista no fue solo una guerra territorial, sino una forja del alma española, un crisol donde se mezclaron fervor religioso, violencia y una ansia insaciable de grandeza imperial. Sin esta lucha encarnizada, la España que conocemos no existiría. La Reconquista moldeó una identidad única, conocida como la idea española, un espíritu indómito forjado en siglos de resistencia. Este proceso histórico no solo redefinió fronteras,
sino que también preparó el terreno para la primera verdadera globalización. El esplendor de un imperio donde nunca se ponía el sol nació de la sangre y el sacrificio en la península. Pero incluso en medio de esta epopeya, las decisiones humanas seguían siendo el motor de una historia cargada de riesgos y consecuencias irreversibles. ¿Qué nos dice todo esto sobre nuestra historia colectiva? España no es solo flamenco, corrida y paella, sino un testimonio de convivencia y conflicto, de culturas que chocaron y fundieron en un crisol de civilizaciones. Don Quijote y la Inquisición son símbolos de una nación que ha sabido reinventarse constantemente, impulsada por decisiones que marcaron su destino. La pregunta que permanece es, ¿cómo habría cambiado el curso de la historia si una sola de esas decisiones hubiera sido diferente? Si aquellos guerreros nunca hubieran cruzado el estrecho, o si la reconquista no hubiera prendido ese fuego imparable. Este es el relato de hombres y mujeres comunes, atrapados en un tiempo excepcional, de cómo sus miedos y esperanzas moldearon una era de transformaciones profundas, de cómo un territorio fragmentado por conflictos internos y externos se convirtió en la cuna de una civilización que cambiaría para siempre el mapa del mundo. Ahora cerremos los ojos y volvamos a aquel Mediterráneo antiguo, a esa península donde se decidió no solo la historia de España, sino el destino de una era. ¿Estamos preparados para escuchar esa historia? ¿Quién tomó la decisión que cambió el destino de toda Europa? ¿Cómo una alianza improbable pudo desencadenar una catástrofe política y militar? En el corazón de este drama, la muerte del rey Bitiza en el año 710 dejó un vacío de poder en el reino visigodo, y la nobleza eligió a Rodrigo como rey, ignorando los hijos del difunto monarca. Esta elección provocó una división fatal, una guerra civil que fracturó el alma misma del reino. Pero ¿qué llevó a algunos aristócratas visigodos a buscar ayuda fuera de sus fronteras? El conde Julián, gobernador de Ceuta y partidario de los hijos de Bitiza, miró hacia el sur, hacia los misteriosos y poderosos musulmanes del Magreb. Enviando un mensaje al gobernador musulmán Musa ibn Nusair, pidió ayuda para derrocar a Rodrigo, sin imaginar la tormenta que desataría. Esta alianza, nacida de la desesperación y la ambición, sería el primer eslabón en una cadena de eventos que marcarían un antes y un después para la península ibérica y Europa entera. En la primavera del año 711, Musa respondió enviando una avanzada bajo el mando del líder bereber Tarif ibn Malik. Esta fuerza cruzó el estrecho y aterrizó en la costa sur de la península, realizando un asalto rápido y exitoso que dejó a sus enemigos atónitos y sin apenas resistencia. La victoria fue tan abrumadora que Musa decidió enviar una fuerza mucho mayor, consciente de que el momento era propicio para arrasar con todo lo que encontraran. En abril del año 712, el ejército de Tariq bin Ziyad, también bereber y convertido al Islam, cruzó el estrecho y desembarcó en un lugar que llevaría su nombre para siempre. Jabal Tariq, la montaña de Tariq, conocida hoy como Gibraltar. Con un número relativamente pequeño, entre 7 y 12.000 hombres, principalmente bereberes, esta expedición estaba impulsada por un fervor religioso implacable y la promesa de riquezas. Pero lo que ocurrió a continuación fue una declaración de guerra y de destino sellado. Tariq ordenó quemar sus barcos. El mar está detrás de vosotros, el enemigo delante. Juro por Alá que no hay otra opción que luchar y vencer, les dijo. No había marcha atrás. Mientras tanto, el rey Rodrigo, al enterarse de la invasión, reunió a su ejército y marchó al sur, enfrentándose a una amenaza que podría poner fin a su mandato y a la historia misma de su pueblo. En julio del mismo año, las fuerzas se encontraron en la batalla del río Guadalete. Aunque los detalles precisos se han perdido en el tiempo, el resultado fue devastador.
El ejército visigodo fue aplastado. Rodrigo murió en combate o huyendo, y algunos de sus soldados, leales a los hijos de Bitiza, cambiaron de bando en medio de la batalla. Con esta victoria, Tarik abrió el paso hacia el corazón de la península ibérica. El reino visigodo, sin rey y con sus fuerzas desmoralizadas, quedó indefenso. Tarik avanzó rápidamente hacia Toledo, la capital, que cayó sin una resistencia significativa. La sombra de la derrota se extendía, y la historia de una Europa que conocemos estaba a punto de reescribirse. ¿Qué destino esperaba a los pueblos que habitaban la península? ¿Podrían resistir el vendaval que se avecinaba? Mientras la aristocracia bereber recibió las tierras más fértiles y ricas del sur y oeste, las poblaciones autóctonas y los bereberes quedaban relegados a territorios menos productivos en el centro y norte, generando tensiones internas y frecuentes rebeliones. Este desequilibrio no solo amenazaba la estabilidad del nuevo orden, sino que también sembraba semillas de conflicto en un territorio ya marcado por la violencia y la incertidumbre. ¿Y qué fue del pueblo originario? Los conquistadores musulmanes traían una religión nueva, un sistema de leyes riguroso y la promesa de justicia, pero también imponían un cambio irreversible. La transformación cultural, religiosa y social era inevitable, y las decisiones tomadas por unos pocos marcaron para siempre el destino de millones. Una cadena de errores, apuestas y traiciones que confirmaron que a veces no hay retorno posible. ¿Cómo una minoría pudo gobernar un territorio vasto y complejo? ¿Qué decisiones llevaron a un joven príncipe a transformar por completo el destino de Al-Ándalus? ¿Qué precio pagaron los pueblos sometidos bajo el nuevo orden que emergía? Estas preguntas abren la puerta a una historia de poder, miedo y elecciones irrevocables que marcaron una era. Desde el principio, la tradición islámica otorgó a cristianos y judíos un estatus especial como gentes del libro, los llamados dhimis. Podían conservar sus creencias y costumbres, pero el peso del impuesto especial, la jizya, les recordaba su subordinación constante. Esta aparente tolerancia escondía la tensión de una convivencia frágil y desigual. La sombra de la opresión siempre latía bajo la superficie, y la amenaza del cambio era inminente. Muchos cristianos que permanecieron bajo dominio musulmán fueron conocidos como mustarab, árabes en apariencia, pero con raíces diferentes. Algunos, llamados muladíes, adoptaron el Islam, movidos por una mezcla de convicción y pragmatismo. Menores impuestos, mayores oportunidades. Pero esta conversión no fue solo espiritual, sino una decisión cargada de consecuencias sociales y personales que alteraron el tejido de la comunidad. A mediados del siglo VIII, la proporción de musulmanes en Al-Ándalus creció notablemente, impulsada por la llegada de nuevos colonos del norte de África y otras regiones islámicas, así como por la conversión de la población local. Sin embargo, seguían siendo una minoría, apenas un 20% del total. Esta desigualdad numérica mantenía latente una inestabilidad que se explotaría en los años venideros. En el año 750, un golpe de estado en Damasco desató una tormenta que cambiaría para siempre el destino de Al-Ándalus. La dinastía omeya fue derrocada y casi exterminada por los abasíes, sus enemigos implacables. Solo un joven príncipe, Abd-ar-Rahmán, logró escapar del exterminio. Su huida fue un camino lleno de peligro y desesperación, una odisea que terminaría en el corazón mismo de la península ibérica. Con la ayuda de fieles omeyas en Al-Ándalus, Abd-ar-Rahmán logró consolidar su poder y proclamarse emir en el año 756. Esa proclamación marcó el nacimiento de un estado prácticamente independiente, aunque aún reconocía la autoridad espiritual de los califas abasíes. Era el inicio de una nueva era, donde las decisiones de un hombre forjarían la identidad y el destino de una región entera.
Abd-ar-Rahman y sus sucesores instauraron un sistema de gobierno sólido que fusionaba tradiciones árabes, bereberes y autóctonas. Bajo su mando, Córdoba floreció y se convirtió en una de las ciudades más grandes y hermosas de Europa. Para el siglo X, su población superaba las 400.000 almas, más que cualquier ciudad cristiana contemporánea. Sus calles pavimentadas y alumbradas contrastaban con la oscuridad y suciedad que dominaban la mayoría de las urbes europeas. La Córdoba omeya contaba con más de 700 mezquitas, palacios espectaculares, baños públicos y bibliotecas vastas. La ciudad era un faro de cultura y civilización en una Europa mayormente sumida en la oscuridad. Pero detrás de esta prosperidad reluciente se gestaban tensiones y luchas de poder que amenazarían con desestabilizar esta brillante civilización. El apogeo del poder omeya llegó con Abd-ar-Rahman III, quien reinó entre 912 y 961. En el año 929 se proclamó califa, rompiendo definitivamente cualquier lazo formal con los abasíes. Su mandato consolidó al califato de Córdoba como una de las potencias más poderosas y culturalmente avanzadas de su época, una joya en medio de un mundo convulso. Bajo Abd-ar-Rahman III y su hijo Al-Hakam II, Córdoba se convirtió en un centro intelectual de primer orden. La biblioteca del califa albergaba más de 400.000 volúmenes, mientras que las mayores bibliotecas monásticas europeas apenas contaban con unos cientos. La Universidad de Córdoba atraía estudiantes de todo el mundo islámico y de la cristiandad, convirtiéndose en un crisol de saberes, ciencias, filosofía, poesía y música. La vida en Al-Ándalus contrastaba radicalmente con la Europa cristiana. Era una civilización urbana avanzada, con ciudades prósperas dedicadas a la artesanía y el comercio. Ingenieros musulmanes diseñaron sistemas de irrigación sofisticados, permitiendo la agricultura incluso en tierras áridas. Nuevos cultivos como el arroz, la caña de azúcar, la berenjena y el azafrán fueron introducidos, revolucionando la alimentación y la economía regional. Una característica singular de Al-Ándalus fue su relativa tolerancia religiosa. Aunque cristianos y judíos tenían derechos restringidos, podían practicar libremente sus creencias e incluso ocupar cargos importantes en la administración. Los judíos en particular jugaron un papel crucial como mediadores culturales y políticos, siendo políglotas y personas instruidas que tejían puentes entre comunidades diversas. Pero esta aparente armonía era frágil. Los pactos, las alianzas y los privilegios dependían de un equilibrio delicado, y cualquier decisión podía desencadenar conflictos violentos o rupturas irreparables. En este entramado de poder, religión y cultura, cada elección de los líderes y de los pueblos marcaba una línea divisoria entre la supervivencia y la catástrofe. ¿Qué futuro aguardaba esta sociedad compleja y dinámica? ¿Podrían mantener la coexistencia pacífica frente a las crecientes tensiones internas y las amenazas externas? La historia del Califato de Córdoba es la historia de decisiones fatídicas, de la lucha constante entre la luz y la oscuridad que definió el destino de Al-Ándalus. ¿Cuánto puede resistir una civilización cuando sus cimientos tiemblan bajo la presión de decisiones que parecen irreversibles? ¿Qué papel juegan los líderes en el destino de un pueblo cuando cada paso abre puertas a un futuro oscuro o glorioso? En el corazón de Al-Ándalus, bajo el reinado de figuras como Abd-ar-Rahman I y III, se tejió una historia de esplendor y catástrofe que cambiaría para siempre la historia de Occidente. Pero, ¿cómo llegaron a ese punto? Al-Ándalus vivió una era dorada, un crisol donde las culturas convergieron y florecieron con una intensidad pocas veces vista en la historia. Pensadores como Moisés Maimónides y poetas como Yehuda Halevi marcaron el pulso intelectual de su tiempo,
mientras que científicos y médicos establecían las bases del conocimiento moderno. Pero esta brillantez no era solo una obra de intelecto, sino también de arquitectura imponente. La gran mezquita de Córdoba, iniciada bajo Abd-ar-Rahmán I y perfeccionada por sus sucesores, mostraba un espacio sagrado que parecía infinito gracias a sus arcos dobles y cientos de columnas de mármol, granito y jaspe. Sin embargo, este milagro no estaba exento de riesgos. No lejos de allí, Abd-ar-Rahmán III mandó construir Medina Azahara, un palacio que se convirtió en símbolo de poder, rodeado de jardines y fuentes que parecían brotar de un sueño imposible. Se dice que fue nombrado en honor a su favorita, Azahara, pero esta joya de la ingeniería y el arte estaba destinada a desaparecer bajo el peso de la guerra civil a principios del siglo XI. ¿Qué fue de aquella maravilla? Solo ruinas y ecos de gloria, un recordatorio brutal de lo efímero en medio de la ambición humana. Mientras los muros de piedra caían, la poesía y la música sobrevivían, como una voz rebelde que negaba rendirse. En las cortes de Córdoba, los poetas cantaban a la naturaleza, al amor y a la vida con formas innovadoras como el muwasá y el zahal, que integraban la lengua cotidiana y hasta vocablos romances, desafiando las normas clásicas árabes. La música, con instrumentos como laúd, rebab y flauta, llenaba las salas y las calles, marcando el ritmo de una cultura que influiría profundamente en la Europa medieval. Pero ¿podría esta vibrante expresión salvarlos de la tormenta que se avecinaba? El saber científico era otro de los pilares indestructibles de Al-Ándalus. Astrónomos, matemáticos, médicos y geógrafos como Al-Idrisi, autor de uno de los mapas más precisos de la época, trabajaban sin descanso. Médicos como Ibn Zur, conocido en Europa como Abenzoar, e Ibn Rushd, Averroes, no solo avanzaban la medicina, sino que también ponían en jaque paradigmas antiguos. Sus tratados, traducidos al latín, se propagaron por Europa, sembrando las semillas de un renacer científico. Pero estas luces de la razón enfrentaban sombras que amenazaban con extinguirlas para siempre. La escuela filosófica de Al-Ándalus, con figuras como Ibn Bayá, Abenpace, Ibn Tufail e Ibn Rushd, intentó fundir la filosofía aristotélica con el pensamiento islámico, desafiando dogmas y abriendo caminos al pensamiento crítico. Sus obras, traducidas al latín, influyeron en gigantes del pensamiento como Tomás de Aquino, quien, aunque discrepaba, no pudo ignorar la fuerza de Averroes. Esta conexión intelectual atravesaba culturas, pero también generaba tensiones que reflejaban un mundo al borde de la transformación o la ruptura definitiva. Sin la labor incansable de los traductores en ciudades como Toledo, muchas de las obras clásicas griegas hubieran desaparecido para Europa tras la caída del Imperio Romano. Textos de Aristóteles, Ptolomeo, Galeno y otros sobrevivieron gracias a los árabes, quienes los preservaron y expandieron. Este puente cultural fue un acto de resistencia contra el olvido, pero también una apuesta arriesgada en una época donde el conocimiento podía ser tanto un faro como un arma. ¿Sería suficiente para enfrentar las tempestades que azotaban Al-Ándalus? La vida cotidiana en Al-Ándalus reflejaba este equilibrio entre esplendor y fragilidad. La higiene era una prioridad, con numerosos baños públicos que contrastaban con la crudeza de la Europa cristiana contemporánea. Sin embargo, el conflicto no estaba lejos. Abd-ar-Rahmán III, un líder militar y administrador formidable, libró más de 50 campañas contra los reinos cristianos del norte, incluso saqueando Santiago de Compostela, el mayor centro de peregrinación cristiana. Pero estas victorias militares no bastaron para asegurar la estabilidad, porque su gobierno también socavó los cimientos del poder omeya, dejando al territorio a merced de divisiones internas y futuras tragedias.
Al-Ándalus, aquel oasis de cultura y ciencia, se encontraba en una encrucijada fatal, donde cada decisión abría caminos tan brillantes como peligrosos. La historia no es solo un relato de esplendor, sino una cadena de elecciones cargadas de miedo y consecuencias imprevisibles. ¿Podría sobrevivir esta joya multicultural o estaba destinada a caer bajo las sombras de su propio éxito? La respuesta, como siempre, estaba en manos de aquellos que se atrevieron a desafiar el destino, aunque a un precio incalculable. ¿Cómo puede la muerte de un solo hombre desatar un caos tan profundo? ¿Qué decisiones arrastran a un imperio entero hacia la disolución? Tras la muerte de Al-Mansur en el año 2002 y de su hijo Abd al-Malik en el año 2008, Al-Ándalus se sumergió en un abismo de turbulencia. La lucha por el título de califa se convirtió en una sangrienta guerra civil, donde innumerables pretendientes se enfrentaron sin cuartel. El destino del poderoso califato pendía de un hilo. ¿Cómo se puede sostener un reino cuando el poder se fragmenta? En el año 2031, el califato de Córdoba fue oficialmente disuelto y Al-Ándalus se fragmentó en numerosos reinos independientes conocidos como taifas. Paradójicamente, aunque la política se desmoronaba, la cultura florecía con intensidad. Los gobernantes de estas pequeñas entidades competían sin tregua no solo en el campo de batalla, sino también en el mecenazgo de las artes y las ciencias. ¿Podían estos pequeños reinos resistir frente a amenazas mayores? En las cortes de Sevilla, Granada, Zaragoza y Toledo nacía una cultura refinada, vibrante y rica. Poetas y eruditos viajaban de un protector a otro, elevando las ideas y la creatividad a nuevas alturas. Pero esta espléndida fragmentación tenía un precio terrible. Debilitaba a la tierra musulmana ante el constante avance de los reinos cristianos del norte. Estos, durante siglos acorralados y a la defensiva, ahora comenzaban su ofensiva implacable, una lenta y brutal reconquista del territorio perdido. Los orígenes de esta reconquista se encuentran en las montañas del norte, regiones que nunca fueron completamente sometidas por los musulmanes. En el corazón de Asturias y Cantabria, un pequeño reino cristiano emergió en el siglo VIII, fundado, según la leyenda, por el noble visigodo Pelayo. Su victoria en la batalla de Covadonga en el año 722, aunque probablemente una escaramuza menor, se convirtió en un símbolo poderoso, la chispa que encendió la resistencia cristiana. Como un simple combate pudo marcar el comienzo de una epopeya. La cueva de la Virgen de Covadonga, lugar donde Pelayo y sus guerreros oraron antes de enfrentarse al enemigo, se transformó en santuario y emblema nacional. Al principio, Asturias era un reino diminuto y pobre, atrapado entre montañas y mar, pero sus líderes no se resignaron. Lentamente avanzaron hacia el sur y el oeste. A mediados del siglo IX, el rey Ordoño I fundó asentamientos fortificados en Prisuras, en lo que hoy es León y el norte de Portugal. ¿Podrían estos enclaves resistir la presión constante de sus poderosos adversarios? Mientras tanto, en el noreste, en los valles montañosos de los Pirineos, otro reino cristiano se alzaba: Navarra. En sus orígenes, sus gobernantes equilibraban frágilmente su poder entre francos y moros, pero con el tiempo, Navarra se convirtió en un actor decisivo en la reconquista. Durante el reinado de Sancho III el Grande, entre los años 1004 y 1035, Navarra alcanzó su apogeo, uniendo bajo su mando gran parte de la España cristiana. ¿Hasta dónde podría llegar esta unión en un territorio fracturado por la guerra? La muerte de Sancho III desencadenó la división de sus dominios entre sus hijos. El mayor, García, heredó Navarra. Fernando recibió Castilla, que se había transformado de condado en reino independiente, y Ramiro, hijo ilegítimo, obtuvo Aragón, que también emergió como un reino soberano. Así nacieron los reinos cristianos que protagonizarían la lucha por la península. La política y las fronteras cambiaron a un ritmo vertiginoso, cada decisión cargada de consecuencias eternas.
En el año 1037, Fernando I de Castilla conquistó León, uniendo dos poderosos reinos bajo un solo cetro. Más tarde, en 1094, el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona se casó con la heredera de Aragón, Petronila, iniciando la unión de Aragón y Cataluña. En la parte occidental, en el año 1143, el Reino de Portugal surgió como una entidad independiente, separándose de León y Castilla. Cada evento marcaba un paso decisivo en la compleja red de alianzas y conflictos que definirían el destino de la península ibérica. El siglo XI fue un punto de inflexión brutal para la Reconquista. La caída del Califato de Córdoba y la fragmentación en taifas crearon un escenario propicio para el avance cristiano. En el año 1805, Alfonso VI, rey de Castilla y León, conquistó Toledo, antigua capital visigoda. Esta victoria no solo tenía un gran valor estratégico, sino también simbólico, un golpe que resonó en todo el territorio musulmán. Desesperados, los gobernantes musulmanes buscaron ayuda en la dinastía bereber de los almorávides, establecidos en el norte de África. ¿Sería esta alianza la última oportunidad para detener la marea cristiana? Los almorávides, férreos defensores de la ortodoxia religiosa, llegaron con la intención de restaurar el dominio musulmán y frenar la imparable reconquista. Pero la península se había convertido en un tablero donde cada movimiento desencadenaba consecuencias imprevisibles, y cada elección afectaba el destino de millones. La historia se escribía con sangre, miedo y decisiones irrevocables, en una batalla donde el pasado y el futuro se entrelazaban en un frágil equilibrio de poder y supervivencia. ¿Quién saldría finalmente vencedor? ¿Qué fuerzas invisibles moldean el destino de imperios enteros? ¿Cómo una decisión puede desencadenar una cadena de consecuencias irreversibles? En el año 1086, fanáticos que profesaban una versión estricta del Islam cruzaron el estrecho y aplastaron al ejército de Alfonso VI en la batalla de Sagrajas. Este no fue solo un choque de armas, sino el comienzo de un cambio que marcaría para siempre el destino de Al-Ándalus. Sin embargo, la verdadera tormenta apenas comenzaba. Tras la victoria, los almorávides sometieron la mayoría de los taifas, restaurando la unidad de Al-Ándalus, pero a un precio terrible. La era de la tolerancia religiosa murió para siempre. Su rigor no solo se cebó con cristianos y judíos, sino también con musulmanes que no compartían sus dogmas estrictos. Cada paso que daban sembraba miedo, cada decreto cimentaba la sombra de la intolerancia. La paz se tornaba un espejismo que se desvanecía en la desolación. El dominio almorávide se prolongó hasta mediados del siglo XII, cuando otra dinastía bereber, aún más implacable, tomó el relevo: los almohades. Bajo su férrea mano, muchos cristianos y judíos se vieron obligados a abandonar Al-Ándalus, como si el último refugio de coexistencia se estuviera desmoronando. La esperanza se estrechaba, y el tiempo presagiaba catástrofes inminentes. ¿Quién podría detener la vorágine de la Reconquista? Los reyes cristianos recurrieron a órdenes militares que seguían el modelo de los templarios y hospitalarios, los caballeros de Alcántara, Santiago y Calatrava. No eran solo guerreros, eran colonizadores, constructores de fortalezas y protectores de peregrinos en tierras recuperadas. En sus manos, la frontera se transformaba en un campo de batalla y de esperanza, un lugar donde cada victoria tenía un precio incontable. Pero, ¿cómo se consolidaba el dominio en estos territorios? Los reyes ofrecían privilegios, las famosas cartas de fueros, para atraer colonos de las regiones del norte. Así surgió un campesinado libre, diferente al feudalismo europeo tradicional, y muchas ciudades obtuvieron el derecho de autogobierno. Sin embargo, la coexistencia era frágil. En las tierras conquistadas quedaban los mudéjares, musulmanes bajo dominio cristiano, cuyo destino pendía de las circunstancias. Libertad y propiedad garantizadas solo si la ciudad se rendía pacíficamente,
o esclavitud y expulsión si la resistencia era feroz. El fin de su mundo se acercaba inexorablemente. La Reconquista no fue solo una guerra de espadas y tierras, sino un choque cultural implacable. La cultura musulmana impregnó la cristiana en arquitectura, música, gastronomía y lengua, dando origen al singular estilo mudéjar. En ciudades como Toledo y Sevilla, reyes cristianos emplearon arquitectos y artesanos musulmanes para erigir palacios y catedrales, mostrando que incluso en medio del conflicto, el intercambio era inevitable. Pero esta convivencia era una danza precaria sobre un abismo de sospechas y temores. En Toledo, tras su conquista, se fundó la célebre escuela de traductores, donde cristianos, musulmanes y judíos unieron sus saberes para traducir textos árabes científicos y filosóficos al latín y al castellano. Gracias a su labor, Europa redescubrió el conocimiento perdido de la antigüedad y la ciencia islámica abrió nuevas puertas al pensamiento occidental. Sin embargo, esta luz de saber brillaba en un mundo que se desangraba en una guerra que parecía eterna. La Reconquista fue un proceso intermitente, marcado por períodos de avance intenso y pausas durante las cuales cristianos y musulmanes vivían en una frágil paz, comerciaban, se influenciaban mutuamente. Las fronteras eran porosas. Mercaderes, diplomáticos, músicos y artesanos cruzaban constantemente. No pocos caballeros cambiaban de bando cuando caían en desgracia, mostrando que la lealtad era tan volátil como el tiempo. Pero toda tregua ocultaba la tensión de una tormenta que no se detendría. Finalmente, los reyes decidieron poner fin a la Reconquista y expulsar definitivamente a los musulmanes de la península. En 1481 comenzó la guerra contra el Emirato de Granada. Ciudad tras ciudad caía bajo el avance metódico del ejército cristiano. La resistencia musulmana era feroz, desesperada, pero las fuerzas no estaban equilibradas. La historia escrita en sangre y fuego se acercaba a su clímax devastador. El último emir de Granada, Boabdil, Muhammad XII, conocía la inevitabilidad de la derrota. El 2 de enero de 1492, Granada capituló. Las condiciones fueron relativamente benévolas. A los musulmanes se les garantizaba la libertad de culto y la conservación de sus bienes. Pero esta tregua era solo el preludio de un cambio irreversible, un punto de no retorno que marcaría el fin de una era y el inicio de un futuro incierto y cargado de miedo. ¿Cómo se enfrenta un hombre al fin de un imperio? ¿Qué pesa más, la pérdida o la culpa de no haber podido proteger lo que amas? Boabdil, el último rey nazarí, dejó atrás la Alhambra para siempre y se internó en el exilio hacia el norte de África. En su última mirada al valle de Granada, desde el que llamaron el suspiro del Moro, sus lágrimas cayeron como un símbolo de derrota irrevocable. Pero su madre, con palabras tan duras como el destino, le reprochó su llanto. Lloras como mujer lo que no supiste defender como hombre. Fue el cierre de una era que había durado 800 años. La Reconquista había culminado, y con ella, la presencia musulmana en la península ibérica. Pero lejos de ser un final, aquel momento abría una nueva y turbulenta página en la historia de España. El año 1492 no solo marcó la caída de Granada, sino que también fue testigo de otro acontecimiento que cambiaría el mundo para siempre. ¿Qué decisión tendría más peso en el destino global? ¿La rendición de un reino o la apertura hacia lo desconocido? Con el apoyo decidido de Isabel de Castilla, Cristóbal Colón se lanzó a la aventura de cruzar el océano hacia el oeste. Su descubrimiento del Nuevo Mundo fue la chispa que encendió la era de las grandes exploraciones y la expansión imperial. España, recién unificada bajo los reyes católicos, se disponía a jugar un papel central en esta nueva etapa. Sin embargo, el camino hacia la grandeza imperial estaba sembrado de decisiones difíciles y conflictos internos que pondrían a prueba su poder.
Isabel y Fernando heredaron un reino fragmentado, debilitado por años de luchas internas y la fragmentación de la nobleza. Su determinación fue firme: fortalecer el poder real a costa de limitar los privilegios de la alta nobleza y reformar el aparato estatal. La creación de un ejército permanente y la estricta organización financiera fueron solo algunos de los pasos para centralizar el poder. Pero ¿qué precio pagaron por ese control férreo? Una pieza clave en la consolidación del poder fue la Iglesia. Los reyes católicos obtuvieron del Papa el derecho a nombrar a los cargos religiosos más altos en sus territorios, el llamado patronato, que les permitió someter a la Iglesia a sus designios políticos. Esta unión de corona e Iglesia se tradujo en una poderosa arma para mantener la unidad religiosa y política. Sin embargo, esta alianza también abriría la puerta a uno de los episodios más oscuros de la historia española: la Inquisición. En 1478, los reyes católicos instauraron la Inquisición, un tribunal religioso para perseguir la herejía. Inicialmente, su mirada se posó sobre los conversos, judíos convertidos al cristianismo sospechosos de seguir practicando su fe en secreto. Más tarde, su celo se extendió a los moriscos y a cualquier corriente considerada desviada dentro del cristianismo. La Inquisición se convirtió en un símbolo de terror y control absoluto, aunque su dureza ha sido muchas veces exagerada. Contrario a la creencia popular, la Inquisición española no fue única ni desmedidamente cruel en comparación con otros tribunales europeos de la época. Su proceso, aunque implacable, era considerado más estricto y hasta más humano que los tribunales seculares. La cifra de víctimas, que durante siglos sumaron miles, no alcanzó los millones que la leyenda negra suele atribuirle. Sin embargo, el miedo y la desconfianza que sembró fueron reales y devastadores para la sociedad, especialmente para las minorías religiosas. El temor a la acusación de herejía llevó a muchos intelectuales, médicos y financieros a abandonar España, dejando un vacío de talento y conocimiento. Pero la medida más drástica y dolorosa fue el edicto de expulsión de los judíos, firmado el 31 de marzo de 1492. Se les dio 4 meses para convertirse al cristianismo o partir para siempre. La mayoría eligió el exilio, dispersándose por el norte de África, el Imperio Otomano, Italia y otros destinos. La expulsión de los judíos no solo dañó la diversidad cultural y religiosa, sino que también golpeó duramente la economía. La pérdida de artesanos, comerciantes y banqueros expertos dejó ciudades enteras, especialmente en Aragón, en declive. Pero para Isabel y Fernando, la homogeneidad religiosa era un precio necesario para garantizar la estabilidad y la unidad del reino. Sin embargo, esta política de intolerancia marcaría el destino no solo de un pueblo, sino también de una nación enfrentada a sus propias sombras. La misma suerte esperaba a los moriscos, aunque con cierta demora. En un juego irreversible de decisiones, los reyes católicos sembraron las semillas de un Estado centralizado y poderoso, pero también de una España marcada por la exclusión y el miedo. La creación de la primera gran potencia global se forjó sobre la combinación de esplendor y tragedia, de unión y expulsión, de gloria y dolor. Y en ese fragor, cada elección era una carga que transformaba para siempre el rumbo de la historia. ¿Hasta dónde puede llegar el poder cuando se enfrenta al miedo y la fe? ¿Qué precio se paga por las decisiones que sellan destinos? En 1499, a menos de 7 años de la rendición de Granada, el decreto fue implacable. Todos los musulmanes de Castilla debían bautizarse o abandonar la tierra que habían habitado durante siglos. La promesa de libertad religiosa quedó rota bajo la sombra de la conversión forzada. Pero esta fue solo la primera chispa de un fuego que arrasaría vidas y creencias. En 1502, la misma amenaza
se extendió a los musulmanes de Aragón, un territorio con una identidad distinta y compleja. Muchos, temiendo la expulsión, aceptaron una conversión formal y se convirtieron en moriscos, ocultando en sus corazones la religión que no podían profesar abiertamente. ¿Cómo mantener la fe cuando la supervivencia exige la traición? Pero el secreto no estaba a salvo. La sospecha crecía en los pasillos del poder y la intolerancia acechaba como un monstruo paciente. La llamada de la pureza religiosa se convirtió en un arma de exclusión. Entre 1609 y 1610, bajo el reinado de Felipe III, la corona ordenó la expulsión masiva de los moriscos. 300.000 almas arrancadas de su tierra, un éxodo forzado que destrozó familias y comunidades. No fue solo un acto de gobierno, fue la manifestación brutal de una voluntad de uniformidad, una apuesta irreversible que cambiaría la faz de España para siempre. Isabel y Fernando no solo fueron reyes, se erigieron como los paladines del catolicismo. Su cruz fue bandera, su fe escudo y espada. La protección de la Iglesia les otorgó un poder que trascendía fronteras, justificado la conquista y la expansión hacia África y el Nuevo Mundo. ¿Era esta una cruzada divina o un juego calculado de poder y control? La unión de Castilla y Aragón no fue simplemente territorial, fue un experimento que trastocó estructuras políticas antiguas y enfrentó la diversidad con la amenaza de la homogeneidad. Castilla y Aragón, dos mundos colisionando bajo una misma corona. Castilla, con su gobierno centralizado y fuerte autoridad real, frente a Aragón, una confederación de territorios con leyes, instituciones y lenguas propias, desde el catalán hasta el valenciano. Los reyes católicos respetaron esas diferencias, pero la realidad era implacable. El poder se concentraba en Castilla y su modelo administrativo comenzaba a imponerse. ¿Podría sobrevivir la diversidad ante el avance de un poder centralizado? La respuesta se escribiría en los años venideros con tinta de conflictos y sacrificios. El idioma se convirtió en arma y símbolo. En 1492, Antonio de Nebrija publicó la primera gramática del castellano, dedicada a Isabel. Lo llamó compañero inseparable del imperio. El castellano no solo se difundió en la península, sino que cruzó océanos y tierras desconocidas, convirtiéndose en la lengua que moldearía una vasta red colonial. Pero, ¿cuánto costó esta expansión cultural? ¿Qué voces se perdieron en el silencio de la imposición? Las palabras se volvieron fronteras invisibles en un imperio en expansión. La política exterior de los reyes católicos fue una partida estratégica de poder y alianzas. Los matrimonios dinásticos fueron las piezas en un tablero donde cada unión significaba influencia y protección. Sus hijas fueron esposas de reyes de Portugal, Inglaterra y las tierras de los Habsburgo. Su hijo, el príncipe Juan, se casó con Margarita de Austria, hija del emperador Maximiliano I, un enlace que prometía consolidar un imperio más allá de lo imaginable. Pero el destino, cruel y caprichoso, tenía otros planes. La muerte prematura del príncipe Juan desató una cadena de eventos que cambiaría la historia. Su hermana Juana, apodada la Loca por su tormento mental, heredó Castilla. Casada con Felipe el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano y heredero de vastos territorios en los Países Bajos y Europa Central, su unión sembró las semillas del poder Habsburgo en España. ¿Era Juana víctima de su locura o de las intrigas palaciegas? La corona pasaba a manos de una nueva dinastía, pero el precio sería la pérdida de estabilidad y la apertura de conflictos internos. Su hijo, Carlos, heredó un imperio sin precedentes. España, los Países Bajos, territorios italianos, Alemania y las nuevas colonias americanas. En 1519 fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano bajo el nombre de Carlos V.
un monarca europeo que nació en los Países Bajos, que hablaba francés y neerlandés, pero cuyo destino estaba marcado por la defensa inquebrantable de la Iglesia católica. La cruz y la corona se fundieron en su mano, señalando el inicio de una era de luchas titánicas. España se convirtió en el baluarte de la Contrarreforma, esa lucha desesperada por renovar la fe católica y frenar el avance del protestantismo. Pero la batalla no se limitó a la religión, fue también política y territorial. La pugna por Italia, comenzada con los reyes católicos, adquirió una dimensión internacional con Carlos V. Francia, bajo la dinastía Valois, reclamaba posesiones en Nápoles, Milán y otros territorios vitales. La guerra con Francisco I se convirtió en un conflicto que definiría el futuro de Europa. ¿Quién prevalecería en esta contienda? La respuesta estaba escrita con sangre y fuego. ¿Cómo puede un solo hombre cargar con el peso de una vasta y fragmentada corona? ¿Qué precio paga un imperio cuando las guerras se vuelven interminables y las decisiones irreversibles? En 1525, la batalla de Pavía no solo selló la derrota del ejército francés, sino también la captura del propio Francisco I. ¿Pero podría esa caída poner fin a siglos de hostilidades? La respuesta fue un eco en la historia. No. La lucha entre los Habsburgo y las casas de Valois y Borbón se prolongó durante más de un siglo, sembrando semillas de inestabilidad y rencor que resonarían en cada frontera. ¿Qué destino esperaba a Europa mientras las guerras no cesaban? Mientras el oeste ardía con conflictos dinásticos, al este surgía una amenaza igual de formidable y letal: el Imperio Otomano. En su apogeo bajo el sultán Suleimán el Magnífico, los turcos no solo asediaban Viena, sino que conquistaban fortalezas clave como Belgrado, marcando un peligro palpable en las fronteras orientales. El mar Mediterráneo, escenario de una batalla naval constante, vio al almirante Jairedín Barbarroja enfrentarse sin tregua a las flotas españolas y genovesas. Esta guerra no era solo de cañones y barcos, era un choque brutal entre el cristianismo y el islam, un enfrentamiento que definía identidades y destinos. ¿Podría el imperio soportar tales embates sin quebrarse? El imperio bajo Carlos V se enfrentaba a un monstruo de 1000 cabezas, guerras interminables, enemigos poderosos y una economía al borde del colapso. A pesar del flujo constante de plata y oro desde las colonias americanas, las arcas reales estaban siempre vacías. Carlos se vio atrapado en un círculo vicioso: préstamos con banqueros, hipotecas sobre ingresos futuros y la venta desesperada de cargos y privilegios. Cada decisión era un paso más hacia la ruina financiera. ¿Cuánto tiempo podría continuar este frágil equilibrio antes de desmoronarse por completo? Finalmente, en 1556, el emperador, agotado, enfermo y desilusionado con su incapacidad para sofocar la expansión del protestantismo, tomó la decisión más dramática: abdicar. Dividió sus vastos dominios, un reparto que marcaría el curso de la historia. A su hijo Felipe le dejó España, los Países Bajos, las tierras italianas y las colonias. A su hermano Fernando, las tierras austríacas y el título imperial. Carlos se retiró a un monasterio en Extremadura, donde fallecería 2 años después, poniendo fin a una era de lucha y sacrificio. Pero, ¿sería su legado una fortaleza o una bomba de tiempo para sus sucesores? Felipe II ascendió al trono en 1556, heredando un imperio vasto pero fragmentado. Sin embargo, su corazón y alma eran profundamente españoles, alejados de las raíces más internacionales de su padre. Cambió la capital de Toledo a Madrid, un modesto pueblo que bajo su reinado emergió como el centro palpitante del poder imperial. Allí erigió el Escorial, un monumento de piedra y fe, un palacio monasterio que reflejaba su carácter,
frío, metódico y fervientemente religioso. ¿Podría un rey tan rígido y devoto mantener unido un imperio tan complejo? La cruzada religiosa de Felipe no conoció descanso. Impulsó la contrarreforma con mano férrea, persiguiendo a los protestantes y fortaleciendo la ortodoxia católica en Europa. En España, su severidad se manifestó en la brutal represión contra los moriscos, especialmente tras la rebelión de 1568 en las montañas de las Alpujarras. Su respuesta fue despiadada: dispersar comunidades enteras para destruir sus vínculos. Cada acto de castigo sembraba semillas de resentimiento, mientras la lealtad se convertía en un campo minado. ¿Cuánto duraría la paz bajo semejante tiranía? Pero los verdaderos desafíos de Felipe no fueron exclusivamente religiosos. En los Países Bajos, en 1566, las tensiones explotaron en una rebelión contra el dominio español. Lo que comenzó como protesta por impuestos injustos y la imposición de extranjeros en cargos clave, pronto se transformó en un conflicto religioso, con la propagación del calvinismo entre la población. En respuesta, Felipe envió al duque de Alba, quien instauró un régimen de terror, ejecuciones masivas, persecuciones implacables. Sin embargo, lejos de aplastar la resistencia, estas medidas avivaron el fuego rebelde. La guerra de guerrillas liderada por Guillermo de Orange encontró apoyo en los estados protestantes y en Inglaterra. ¿Podría España sofocar esta llama que amenazaba con consumir sus dominios? La tensión alcanzó su punto álgido cuando, en 1581, las provincias del norte de los Países Bajos declararon su independencia, formando la República de las Provincias Unidas. Las provincias del sur, la actual Bélgica, permanecieron bajo el dominio español. Este divorcio no solo fracturó el territorio, sino que representó una pérdida brutal para Felipe y su imperio. En este escenario complicado, un nuevo enemigo emergió en el horizonte: Inglaterra y su reina Isabel I, que no solo apoyaba a los rebeldes holandeses, sino que autorizaba actos de piratería contra las posesiones españolas. La guerra se extendía y la amenaza se hacía personal para Felipe. ¿Estaba preparado para enfrentar esta doble traición? En 1588, en un acto de desafío sin precedentes, Felipe lanzó la Armada Invencible contra Inglaterra, un titánico esfuerzo por restaurar el dominio y la fe católica. Pero la historia estaba a punto de mostrar que ni el poder descomunal ni la fe inquebrantable podían garantizar la victoria. El destino de un imperio, la lucha por la identidad y el precio de las decisiones humanas pendían de un hilo, mientras los vientos del Atlántico se convertían en juez implacable. ¿Sería esta la caída definitiva o solo el preludio de nuevas batallas? ¿Qué llevó a una de las mayores potencias marítimas del siglo XVI a una derrota humillante? ¿Cómo pudo la imponente Armada Invencible caer ante el poderío inglés y las tormentas implacables de las costas de Escocia e Irlanda? El fracaso de esta expedición no solo fue un golpe militar, sino un cataclismo para el prestigio y las finanzas de España, sumiendo en una espiral de dudas y temores a Felipe II. La imponente flota española fue reducida a escombros, y con ella, la imagen invencible de un imperio que comenzaba a tambalearse. Pero, ¿qué decisiones condujeron a este desastre? En medio de estas sombras, se alzó una victoria que resonó con fuerza en la memoria de Felipe II. La batalla naval de Lepanto, en 1571. Comandados por don Juan de Austria, hermano ilegítimo de Felipe, la alianza hispano-veneciana y papal aniquiló al formidable imperio otomano. Esta batalla, aunque no frenó por completo la expansión turca, demostró que el enemigo no era invencible en el mar, insuflando una esperanza tensa y efímera en la crónica del imperio español. Pero esta luz en la oscuridad no duraría para siempre. En 1580, Felipe II aprovechó la crisis dinástica que siguió a la muerte del rey Sebastián en Marruecos
para anexar Portugal a la corona española. Este acto no solo completó la unión política de la península ibérica, sino que extendió la sombra del imperio hasta lugares remotos, desde Brasil hasta África y Asia. Sin embargo, esta expansión, más que un triunfo, fue el preludio de una compleja red de responsabilidades y tensiones que desgastarían la administración imperial. ¿Podía realmente sostenerse un imperio tan vasto sin quebrarse? A finales del reinado de Felipe II, la corona española controlaba territorios que parecían desafiar la imaginación, desde los Países Bajos y el Franco Condado hasta Milán, Nápoles y las islas del Mediterráneo. Sus dominios americanos y asiáticos se extendían por vastas regiones inexploradas, conformando lo que se jactaba de ser el imperio donde nunca se ponía el sol. Pero detrás de esta gloria aparente se ocultaban decisiones cargadas de temor y la certeza de que cualquier error podía ser el fin de todo. ¿Qué precio tuvo esta hegemonía global? La verdadera columna vertebral del imperio eran sus colonias americanas, conquistadas por figuras legendarias como Cortés y Pizarro. Ellos arrasaron imperios enteros, aztecas, incas y otros pueblos originarios fueron sometidos y explotados sin piedad. Para mediados del siglo XVI, España dominaba el Caribe, México, Centroamérica, la costa occidental de Sudamérica y las Filipinas. Pero este dominio no se sustentaba en alianzas justas, sino en la explotación brutal de recursos naturales y humanos, una herida abierta que nunca cerraría. Los minerales preciosos, especialmente la plata extraída de Potosí y Zacatecas, fueron el corazón económico del imperio colonial. Durante más de 2 siglos, millones de kilos de plata fluían hacia Europa atravesando España, desatando una inflación sin precedentes conocida como la revolución de los precios. Esta abundancia de metales preciosos alteró profundamente las economías europeas, sembrando incertidumbre y desestabilizando mercados enteros. ¿Era esta riqueza una bendición o una maldición disfrazada? Para gobernar este vasto imperio ultramarino, se instituyó una compleja burocracia encabezada por el Consejo de Indias en Madrid. Los territorios americanos se dividieron en virreinatos, Nueva España y Perú, y posteriormente se añadieron Nueva Granada y el Río de la Plata. Pero esta administración, aunque meticulosa, enfrentaba desafíos insuperables. La distancia, la corrupción y la resistencia indígena hacían tambalear la autoridad real en cada rincón del mundo. ¿Podría España mantener el control sin perder su esencia? En un intento por limitar los abusos, se promulgaron las leyes nuevas en 1542, prohibiendo formalmente la esclavitud de los indígenas y regulando el sistema de encomiendas. Sin embargo, la realidad era implacable. Estas leyes fueron en gran medida ignoradas y la explotación continuó sin cesar. La ambición y el miedo moldeaban cada decisión, y el destino de millones pendía de un hilo. La Iglesia ejerció un papel crucial en la colonización. Misioneros de órdenes como los jesuitas, franciscanos y dominicos no solo evangelizaban, sino que establecían escuelas, hospitales y estudiaban las lenguas indígenas. En regiones como Paraguay, los jesuitas crearon reducciones, comunidades protegidas donde los indígenas vivían aislados de la opresión colonial directa. Este intento de humanidad coexistió con una realidad brutal, donde la fe y la política se entrelazaban con consecuencias imprevisibles. La economía colonial giraba en torno a la extracción de metales preciosos y la producción de cultivos para la exportación, azúcar, tabaco, cacao e índigo. La mayor parte de estos productos era trasladada a la metrópoli, manteniendo a las colonias como simples fuentes de materias primas y mercados cautivos para los bienes españoles. La industria y la artesanía locales quedaron postergadas, condenadas a la dependencia y la limitación. Y aún así,
Esta dependencia sembró las semillas de un descontento que crecería silencioso, imparable. ¿Podía sostenerse este gigantesco entramado sin quebrarse? A pesar de la expansión y la riqueza, las decisiones de Felipe II y sus sucesores tejieron un destino de tensiones, explotaciones y miedos. La primera gran globalización se convirtió en un tablero de apuestas donde cada movimiento podía ser fatal. La historia del Imperio español no es solo la historia de sus conquistas, sino la crónica de un destino irrevocable, marcado por elecciones que cambiaron el mundo para siempre. ¿Cómo una cultura puede nacer del choque entre mundos? ¿Qué impulsa a un pueblo a desprenderse de sus raíces para forjar una identidad propia? En las colonias americanas, lentamente emergía una nueva forma de vida, diferente a la metrópoli española. Los criollos, aunque conservaban el idioma español y muchas costumbres, sentían cada vez más que eran americanos, no españoles. Esta revelación encendió la chispa de una rebelión que cambiaría el destino de todo un continente. El siglo de oro español no fue solo una era de poder político y militar. Fue el estallido de una cultura que reverberaría por siglos. En los siglos XVI y XVII, España vivió un auge sin igual en las letras, la pintura y la música. Pero, ¿qué fuerzas ocultas moldearon ese esplendor? ¿De dónde surgieron las tensiones internas que llevaron a un futuro inevitable? Las letras de aquel tiempo reflejaban un mundo en transformación, un choque entre tradiciones antiguas y nuevas corrientes. Garcilaso de la Vega, soldado y cortesano, introdujo formas italianas, el soneto, la canzona, las tercinas, en la poesía española, abriendo puertas hacia un nuevo horizonte literario. Pero detrás de esa innovación se ocultaba el anhelo profundo de respuestas, de fe y de sentido en un mundo convulso. Fray Luis de León mezclaba la tradición clásica con una religiosidad intensa, mientras que San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila creaban una poesía mística que clamaba por la unión del alma con Dios. Sus versos no eran solo palabras, eran gritos desde las entrañas de un espíritu atrapado entre la esperanza y el tormento. ¿Qué buscaban realmente en esa búsqueda extrema? Y entonces llegó el Quijote. Miguel de Cervantes no solo escribió una novela, inauguró el nacimiento del moderno género europeo. La historia de un caballero y su escudero, Sancho Panza, es más que una sátira de los libros de caballería. Es un drama intenso sobre la lucha eterna entre idealismo y realidad, fantasía y razón. ¿Hasta dónde puede conducir el poder de la imaginación cuando la realidad se impone con cruel violencia? El teatro explotó con una fuerza incomparable. Lope de Vega, autor de más de 1000 obras, revolucionó la escena española con dramas llenos de acción, pasión y humor, destinados a todos, desde nobles hasta campesinos. Tras él, Tirso de Molina desveló la figura de Don Juan, mientras Calderón de la Barca profundizaba en las grandes preguntas. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la ilusión? Su obra, La vida es sueño, se convirtió en un espejo oscuro de la condición humana. El teatro, sin embargo, no era mera distracción. Se convirtió en un actor fundamental en la construcción de la identidad nacional, exaltando valores como el honor, la fe, la lealtad al rey y la valentía militar. Pero ¿qué precio pagaba la sociedad por ese idealismo teatral? ¿Qué contradicciones se escondían tras el telón? En la pintura, el siglo de oro alcanzó alturas dramáticas con maestros como El Greco, Rivera, Zurbarán y sobre todo Velázquez. El Greco, con su estilo único que mezclaba lo bizantino, italiano y español, creó figuras alargadas y colores intensos que transmitían una espiritualidad casi sobrenatural. ¿Era su arte una ventana a otra realidad o un grito de desesperación ante el mundo que se desmoronaba?
Velázquez, pintor cortesano de Felipe IV, no solo retrató a la realeza con maestría, sino que inmortalizó la vida cotidiana de gentes comunes. Obras como Las Meninas y Las Hilanderas desafían la percepción misma de la realidad, jugando con luz, sombra y psicología. Su legado transformó el arte europeo para siempre. ¿Era acaso el reflejo de un poder monárquico que tambaleaba bajo sus pies? La arquitectura española evolucionó con igual intensidad, de la gótica y mudéjar al renacentista plateresco, decorado con esplendor y finura que recordaba a los joyeros. Luego el estilo herreriano, severo y sobrio, impuesto por Juan de Herrera en el Escorial, marcó un cambio radical. Y en el siglo siguiente, el barroco revistió las iglesias con un dramatismo abrumador. ¿Podían estos muros contener el peso de un imperio en decadencia? La música tampoco quedó al margen. Tomás Luis de Victoria, uno de los grandes compositores del Renacimiento, creó polifonías complejas para los servicios religiosos. Cristóbal de Morales y Francisco Berrero añadieron sus voces a este coro de gloria. Pero en ese esplendor sonoro resonaba también la fragilidad de un mundo al borde del cambio. ¿Sería la música un refugio o un canto fúnebre? Así, entre luces y sombras, entre creación y destrucción, España vivió su siglo de oro. Un tiempo de esplendor cultural y poder político, pero también de decisiones que marcaron el destino, de tensiones internas que presagiaban el inevitable declive y la pérdida de un imperio. ¿Qué elección, qué paso en falso, selló para siempre el destino de este gigante? La historia, como un mar tempestuoso, sigue su curso implacable. ¿Cómo pudo una nación tan poderosa, que bañó su gloria en plata americana, caer en la decadencia más profunda? ¿Qué decisiones sellaron el destino de la Gran España bajo los reinados de Felipe II, Felipe III y Felipe IV? La historia del siglo de oro español es una trama de decisiones dramáticas y consecuencias irreversibles que marcaron el rumbo de un imperio. Desde el esplendor cultural hasta la crisis económica, España vivió una paradoja cruel, un auge artístico imponente en medio de un ocaso político y financiero. Los artistas y músicos de la época, como los vihuelistas, crearon un arte que combinaba la profunda religiosidad con el realismo más crudo. Este contraste entre lo divino y lo terrenal marcó la esencia misma de la cultura española. Pero, ¿podría este reflejo humano ocultar una fragilidad que el imperio no podía permitirse? Las Madonas de Murillo, campesinas humildes, elevadas a la santidad, y los Cristos de Velázquez y Zurbarán, cuerpos humanos con cada detalle anatómico, mostraban una España que intentaba reconciliar lo espiritual con lo cotidiano. Sin embargo, esta profunda religiosidad era vigilada con ojos implacables. La Inquisición acechaba, dispuesta a castigar cualquier desviación. El fraile Luis de León pasó años preso solo por traducir el Cantar de los Cantares al castellano. ¿Cuánto costó la creatividad bajo la sombra del miedo? No obstante, no todo era represión. Muchos intelectuales y artistas formaban parte del mismo aparato inquisitorial, colaborando y a la vez moldeando una cultura que florecía bajo estricta vigilancia. Era un equilibrio peligroso, donde la ortodoxia católica dictaba límites precisos, pero dentro de esos márgenes surgían obras maestras. ¿Podría esta dualidad sostenerse en un imperio que ya mostraba grietas profundas? El colapso económico comenzó a manifestarse con fuerza bajo el reinado de Felipe II. A pesar del torrente incesante de plata americana, la economía española estaba al borde del desastre. Las guerras interminables en los Países Bajos, la lucha contra Inglaterra y Francia drenaban recursos sin piedad. Felipe II declaró la bancarrota estatal varias veces, minando la confianza de los prestamistas y elevando los intereses hasta niveles insostenibles.
¿Podría un reino así sostener su hegemonía mundial? Su hijo, Felipe III, no heredó la fortaleza ni el genio político. Entregó las riendas del poder a su favorito, el duque de Lerma, mientras él se entregaba a los placeres y el ocio. En 1609 expulsaron a los moriscos, una comunidad vital para la economía agraria en regiones como Valencia y Aragón. Esta decisión devastó sectores enteros de la producción y agravó la crisis. ¿Qué costos ocultos traería esta medida desesperada? Felipe Caporto intentó revivir la gloria perdida, apoyado en su ministro, el conde duque de Olivares. Pero la realidad era implacable. La España del siglo de oro comenzó a deshilacharse desde su interior. La aristocracia, enriquecida y acostumbrada al lujo, despreciaba el trabajo productivo. Los hidalgos, pequeños nobles sin oficio ni comercio, se aferraban a un código de honor que prohibía el contacto con el trabajo manual. La tierra, especialmente en Andalucía y Extremadura, estaba concentrada en pocas manos, mientras los campesinos huían hacia ciudades o colonias en busca de esperanza. ¿Podría una sociedad así sostener un imperio? Las organizaciones gremiales de los ovinos gozaban de privilegios que paralizaban el progreso agrícola. El campo se convertía en un vasto territorio dedicado a la ganadería, más rentable para la nobleza que la agricultura productiva. La riqueza en plata americana, lejos de ser una bendición eterna, alimentaba una inflación que hacía inviable la competencia de los productos españoles en Europa. Un círculo vicioso que fue minando la base económica del imperio. La culminación de esta decadencia fue la guerra de sucesión tras la muerte sin herederos de Carlos II, el último de los Austrias españoles. Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia, ascendió al trono, pero a costa de perder todas las posesiones europeas más allá de la península ibérica. Así, la gran España europea terminó reducida, víctima de decisiones políticas, económicas y sociales que habían sembrado su ruina durante décadas. ¿Fue inevitable este derrumbe o podía haberse evitado? El siglo de oro español, con su esplendor inigualable y sus sombras profundas, es la historia de una nación atrapada entre la grandeza y el abismo. La tensión entre lo sagrado y lo profano, el arte y la política, la ortodoxia y la innovación, creó un escenario donde cada decisión resonaba con un peso fatal. España pagó un precio altísimo para alcanzar su gloria, un precio que llegó al imperio a su fin. ¿Qué lecciones oculta esta historia para nuestra propia época? ¿Fue la España del siglo de oro una potencia invencible o una trampa de decisiones fatales? ¿Cómo pudo un imperio tan vasto y rico caer en una espiral de decadencia imparable? ¿Qué papel jugaron la corrupción, la rigidez social y el miedo al cambio en su declive inevitable? Estas preguntas nos conducen al oscuro corazón de una historia donde cada elección tuvo consecuencias irreversibles. La industria y el comercio españoles estaban paralizados por las gélidas manos de gremios que estrangulaban la innovación bajo regulaciones implacables. Los impuestos exorbitantes y la inflación convertían los productos españoles en lujos inaccesibles, mientras la riqueza del Nuevo Mundo se escurría por manos extranjeras. Genoveses, holandeses, ingleses y franceses acumulaban el tesoro americano, dejando a España con las manos vacías y la economía tambaleante. Pero este drenaje de riquezas era solo la punta del iceberg que amenazaba con hundir el imperio. Las epidemias de peste que diezmaban a la población en el último tercio del siglo XVI y durante el XVII no solo destruían vidas, sino también el vigor de una nación. La expulsión de los moriscos vaciaba regiones enteras, mientras la emigración hacia las colonias, aunque limitada, minaba aún más la fuerza laboral indispensable para sostener la metrópoli. España enfrentaba así un reto doble: menos hombres para producir y defender un imperio que parecía desmoronarse desde dentro. Pero, ¿qué
¿Qué era de un imperio fragmentado? La España del siglo de oro nunca fue un estado centralizado, sino un mosaico fracturado de reinos con leyes, instituciones y hasta aduanas propias. Esta desunión política obstaculizaba cualquier intento de implementar políticas económicas coherentes y generaba una burocracia monstruosa, lenta y corrupta, donde puestos se compraban o regalaban sin importar la competencia. Esta maraña administrativa ralentizaba decisiones cruciales, sellando el destino de la nación. En el campo militar, las gloriosas tercios españolas, antaño invencibles, cedían terreno ante las fuerzas emergentes de Suecia y Francia. La marina, que dominaba los mares, sufría derrotas humillantes contra ingleses y holandeses. La falta de fondos detenía los pagos, provocando rebeliones y deserciones que dejaban a las tropas exhaustas y desmoralizadas. La imagen de una España poderosa se desvanecía en un mar de derrotas y frustración. El aislamiento cultural se convertía en una prisión invisible. La Contrarreforma, con su dogmatismo impermeable a las nuevas ideas, rechazaba las revoluciones científicas que agitaban Europa. Mientras en Inglaterra, Francia y los Países Bajos florecían sociedades científicas y experimentos innovadores, las universidades españolas permanecían ancladas en la escolástica, incapaces de adaptarse al cambio. Este desprecio por la innovación bloqueaba las reformas necesarias para la supervivencia. Estas causas no actuaban por separado, sino en una red fatal y creciente. La crisis económica debilitaba el poder militar, que a su vez perdía territorios y rutas comerciales, intensificando la decadencia económica. El aislamiento cultural impedía asimilar nuevos modelos políticos y económicos, congelando a España en un ciclo autodestructivo sin fin. Cada problema alimentaba al otro, como un veneno que corroía las entrañas del imperio. Sin embargo, en medio de esta tormenta, el siglo de oro dejó un legado imborrable. La lengua española se extendió por el hemisferio occidental y hoy es una de las lenguas más habladas del mundo. La literatura, con joyas como Don Quijote, se inscribió en la historia universal. La pintura, desde el Greco hasta Velázquez, marcó un hito en el arte europeo, mientras la arquitectura, del majestuoso Escorial a las barrocas iglesias, sigue adornando ciudades. Además, la herencia de la dominación musulmana y la reconquista sigue viva. Monumentos como la Alhambra en Granada, la Mezquita de Córdoba o la Giralda en Sevilla atraen a millones de visitantes, recordando un pasado complejo y profundo. La influencia árabe resuena en miles de palabras españolas y en la música y danza, donde el flamenco, con sus ritmos intensos y emocionales, revela la fusión de tradiciones europeas y bereberes. Así, la historia de España durante este periodo es una cadena de decisiones fatales y consecuencias ineludibles, marcada por el miedo a cambiar, la rigidez institucional y la pérdida del pulso político y económico. Cada paso erróneo se convirtió en un eslabón más en la caída de un imperio que, a pesar de sus sombras, legó al mundo belleza y cultura que aún hoy brilla en la memoria colectiva. ¿Puede la historia enseñarnos a evitar repetir tales errores? El tiempo sigue su curso, y las respuestas permanecen ocultas en el eco del pasado. ¿Qué define realmente a una nación? ¿Son sus conquistas, sus fracasos o algo mucho más profundo y complejo? ¿Cómo pueden las heridas del pasado moldear una identidad que parece resistirse a cualquier definición simple? En el corazón de España, estas preguntas arden con una intensidad que desafía el tiempo y la memoria. Durante siglos, la península ibérica fue un campo de batalla de culturas, religiones y poderes en constante choque. Los reinos cristianos de Castilla y Aragón no solo lucharon contra los invasores musulmanes, sino contra sí mismos en una danza brutal de alianzas y traiciones. Entre estas tensiones nació una España que sería mucho más que la suma de sus partes.
forjada en el fuego de decisiones irrevocables. La influencia árabe, a menudo demonizada tras la Reconquista, no desapareció con la expulsión de sus gentes. ¿Cómo es posible que la esencia de un pueblo que fue derrotado persista, silenciosa pero poderosa, en la cocina, la arquitectura y la lengua? Platos como la paella o el turrón son vestigios de esa herencia, testimonios que desafían la narrativa oficial y que recuerdan que ninguna cultura es pura ni estática. Imaginen el tormento de aquellos que vivieron en una tierra donde la fe dictaba lealtades y enemistades, donde cada elección podía sellar el destino de familias y ciudades enteras. La historia de España no es una línea recta hacia la gloria, es un entramado de gloria y caída, heroísmo y traición, donde nadie es enteramente héroe ni villano. Cada derrota llevó a una reflexión profunda sobre la identidad colectiva. ¿Cómo reconstruir un país tras siglos de guerra religiosa y cultural? España se convirtió así en un mosaico vivo, un reflejo de sus múltiples capas históricas: visigodos, moros, cristianos, imperios que levantaron y derribaron sus estandartes, dejando tras de sí un legado ineludible, una huella indeleble. Pero este encuentro cultural, tan fecundo como violento, también ocultó tensiones que nunca desaparecieron del todo. La convivencia fue a menudo una imposición, marcada por el miedo, la exclusión y la violencia. ¿Qué significa recordar esos episodios cuando las voces de vencedores y vencidos todavía luchan por ser escuchadas? Esta sombra amenaza con resurgir cada vez que la identidad se redefine. La historia nos muestra que cada interpretación es un reflejo del poder y los intereses que dominan el presente. Las mismas fechas y hechos pueden contar historias opuestas, y solo la complejidad de ese relato múltiple puede acercarnos a la verdad. España, con su diversidad y contradicciones, es un aula donde podemos aprender que la historia no es un cuento de buenos y malos, sino un drama lleno de matices. Hoy, cuando el mundo vuelve a debatir sobre identidad y memoria, la historia española tiene una lección invaluable. Nos invita a abrazar la apertura, el diálogo y la transformación. A reconocer que construir una identidad pura es una quimera y que la riqueza reside en la mezcla, en el encuentro constante de lo distinto. Esta es la verdadera esencia de España, una nación construida sobre decisiones que cambiaron su curso para siempre. ¿Cómo enfrentaremos nosotros esos mismos dilemas? ¿Aprenderemos a aceptar la complejidad o caeremos en la simplificación que solo genera más conflictos? La historia de España no ofrece respuestas fáciles, pero sí un espejo inquietante donde podemos ver reflejados nuestros miedos y esperanzas. Invocamos ahora a que propongan nuevas historias, nuevas preguntas, para continuar esta conversación que nunca termina.